La semana pasada, en este mismo canal, yo les estuve hablando sobre qué es la trata de personas y cómo en la iniciativa contra la trata de Santuario para Familias apoyamos a nuestros clientes. Les conté que representamos a clientes migrantes en sus procesos de visa y que también junto a nuestro equipo de trabajadores sociales apoyamos a nuestros clientes, tanto migrantes como ciudadanos norteamericanos, para que obtengan ciertos beneficios públicos a los que tienen derecho por ser sobrevivientes de la trata. Hoy les quiero hablar acerca del trabajo que hacemos los abogados de la Iniciativa contra la Trata en relación a justicia penal. Durante esta presentación les explicaré qué es la justicia penal, quiénes intervienen durante el proceso penal, el apoyo de los abogados que los abogados de la Iniciativa contra la Trata realizamos a las víctimas testigos. Les hablaré del recurso de nulidad que existe para borrar los antecedentes que pudiesen tener las víctimas de la trata. Esto se llama vacatur. Y el apoyo que le entregamos también a los abogados defensores que representan sobrevivientes de la trata. Quiero hacer también la advertencia que durante esta presentación vamos a hablar de temas difíciles. Voy a dar algunos ejemplos de ejemplos ficticios que pueden provocarles sensaciones incómodas, entonces quiero que se sientan con toda la confianza de tomarse un descanso, una pausa o salirse de esta presentación. Yo no me voy a ofender, no se preocupen, pero para que lo tengan en consideración. Entonces partamos con ¿qué es la justicia penal? La justicia penal es la respuesta que tiene el sistema legal frente a un delito. El término en inglés para el apoyo que prestamos los abogados en un proceso penal es Criminal Justice Advocacy, que viene a ser como la traducción que se me ocurre a mí es apoyo durante el proceso criminal. Y esto es un término amplio que recoge distintos tipos de ayuda legal que ofrecemos a los sobrevivientes de la trata que tienen interacciones con el sistema penal, ya sea porque quieren cooperar con una investigación en contra de su tratante o porque han sido arrestados ellos mismos. Cuando cualquier persona tiene contacto con el sistema penal, ya sea porque se cometió un delito en su contra o porque cometieron un delito ellos mismos, la experiencia puede ser intimidante y confusa. Si a esto le sumamos el trauma que han sufrido los sobrevivientes de la trata, la experiencia puede ser totalmente abrumadora. Como abogada, mi rol es asegurar que los intereses de mi cliente se encuentren protegidos y ayudarlos a navegar este ambiente que es confuso e incluso a veces hostil. Entonces, en concreto, en mi equipo ofrecemos representación legal en las siguientes situaciones. Cuando nuestros clientes quieren reportar un delito cometido en su contra, cuando nuestros clientes colaboran en una investigación criminal, cuando nuestros clientes dan testimonio en un juicio, y también cuando los sobrevivientes de la trata tienen condenas por delitos cometidos en conexión con su experiencia de trata. Estas condenas se pueden anular a través de un procedimiento legal que se llama vacatur y que les explicaré más adelante. A continuación, les hablaré de quién participa en el proceso penal y cuáles son los roles de cada interviniente. Entonces, eh, partamos con la policía. La policía y los fiscales, porque ellos trabajan en conjunto, entonces normalmente entran en la misma categoría. Entonces, la policía y el fiscal, que en Estados Unidos se le llama prosecutor, entonces quizás han escuchado esa palabra, quiere decir lo que en Latinoamérica le llamamos el fiscal, representan al pueblo, entendido como el pueblo del estado de Nueva York o el pueblo de Estados Unidos. La policía y el fiscal representan a la sociedad, en el entendido de que el delito no afecta solo a la víctima directa, pero a todos quienes viven en esta sociedad. Por lo mismo, la policía y el fiscal no representan a la víctima. Los intereses de la víctima y de la policía o el fiscal pueden estar alineados, es decir, que tienen el mismo objetivo, pero no siempre. Entonces, eso es importante tenerlo en consideración. La policía, eh, que puede ser tanto estatal como federal,
y en Nueva York vendría a ser la policía estatal vendría a ser NYPD y la policía federal, que es la que representa a todos los estados de Estados Unidos, sería el FBI o Homeland Security Investigations. El rol de la policía y de los detectives es investigar el delito, identificar sospechosos y realizar arrestos y detenciones. El rol del fiscal o prosecutor, bueno, primero que todo, el fiscal y el prosecutor son abogados. La policía y detectives no son abogados. El prosecutor o fiscal trabaja para el gobierno estatal o para el gobierno federal y su rol es continuar con la investigación que inició la policía y son responsables de llevar el caso a juicio o cerrar el caso sin cargos si es que eso fuera lo apropiado. Después tenemos al abogado defensor, que es el que representa al acusado de un delito. Luego tenemos el jurado. En Estados Unidos, en algunos casos y casi siempre en los casos penales, el caso se va a decidir con un jurado, compuesto por 12 personas de la comunidad. Después de la realización de un juicio, después de que se presenta la prueba y pasan todas esas cosas que se ven en las películas, un jurado va a decidir si el acusado es culpable o inocente. Luego el juez, que es como el árbitro en un partido de fútbol, se asegurará de que las leyes se cumplan durante el procedimiento. Además, le dará instrucciones al jurado antes de que tomen su decisión acerca de culpabilidad o inocencia, para que ellos también se atengan a las leyes. Pero también hay casos en que no hay jurado y es el juez el que decide quién es inocente y quién es culpable. Finalmente, los jueces son los responsables de sentenciar al condenado, es decir, toman la decisión sobre la pena o castigo que recibirá el condenado. Finalmente, tenemos al abogado de la víctima, que vendría a ser yo y otros abogados del equipo de la Iniciativa contra la Trata. Nosotros representamos los abogados de la víctima exclusivamente. Como les comentaba antes, la policía y el fiscal representan los intereses de la sociedad como un todo. En cambio, el abogado de la víctima representa solo a la víctima. Entonces, durante la etapa investigativa, es decir, al principio del proceso, cuando todavía no hay ni juez ni tribunal, el abogado de la víctima acompaña a la víctima cuando tiene que declarar frente a la policía y a la fiscalía. El rol del abogado de la víctima es aconsejarla acerca de sus derechos y asegurar que sus derechos sean respetados. Cuando el abogado de la víctima participa en el proceso penal, se transforma en una especie de intermediario entre la víctima y la policía o el fiscal. Y si el caso va a juicio y hay un veredicto de culpable, el abogado de la víctima va a asistir a la víctima si quiere entregar lo que se llama un Victim Impact Statement, que es la oportunidad que tiene la víctima de decirle al juez cómo el delito que se cometió en su contra la ha afectado y pedirle al juez que tome en consideración este efecto que tuvo en ella, eh, que tome esto en consideración a la hora de dictar sentencia, es decir, a la hora de decir cuánto tiempo esta persona va a pasar en la cárcel o el tipo de castigo que va a recibir. A continuación, les hablaré de la cooperación de testigos y del proceso de denuncia. La cooperación de una víctima testigo ocurre cuando la víctima entrega información a las autoridades. Y por autoridades podemos entender la policía, un detective, la fiscalía, ya sea NYPD, FBI, Homeland Security, el Brooklyn DA, AUSA. Ahí les estoy dando nombre de los distintos intervinientes que ustedes pueden ir escuchando en estos procesos. Y la víctima entrega información sobre el delito o los delitos que se hayan cometido en su contra. La cooperación se realiza en una o varias entrevistas, primero durante esta etapa investigativa y más adelante, si hay antecedentes suficientes, durante un proceso judicial. Nuestros clientes utilizan nuestros servicios cuando quieren comenzar un proceso de denuncia, pero también cuando el proceso de denuncia ya ha comenzado y ya se encuentran cooperando con las autoridades. Entonces, lo primero es que el abogado de santuario va a conversar con el cliente para conocer cuáles son sus motivaciones y objetivos que lo llevan a realizar esta denuncia. Esto es importante porque el abogado de santuario estará representando exclusivamente los intereses de la víctima. El abogado de santuario no representa al gobierno ni a la policía. Los clientes tienen variadas motivaciones a la hora de cooperar con la policía. Y
Puede ser porque quieren recibir protección de parte de las autoridades o porque quieren evitar que su agresor le haga lo mismo a otra persona o porque es un requisito de la visa a la que quieren postular. Segundo, el abogado de santuario toma la decisión de dónde hacer la denuncia. Puede ser con cualquiera de estas policías o fiscalías que les mencioné anteriormente. Y esta es una decisión compleja que se toma en base a las motivaciones personales del cliente. Por eso es súper importante que el abogado de santuario, el abogado de la víctima, empiece una relación con la víctima y escuche su historia completamente para poder determinar cuál es la mejor autoridad para la cual empezar este proceso de colaboración. Tercero, el abogado de santuario contacta a la autoridad adecuada y acompaña al cliente en todas sus reuniones con las autoridades. El abogado de santuario representa al cliente en estas reuniones para asegurarse que los derechos del cliente sean respetados, que las preguntas que se le hacen no sean innecesariamente invasivas y que los objetivos personales del cliente sean oídos, que se sientan apoyados en un ambiente que suele ser abrumador y que puede revivir memorias dolorosas. Además, también es beneficioso para las autoridades contar con un profesional especializado que ya cuenta con una relación de confianza con el cliente y que entiende qué cosas son gatillantes y cómo el trauma se ve, de esta víctima en particular se ve. Les quiero dar un caso ejemplo. Tenemos a Jennifer. Jennifer tiene 28 años, se vino a Estados Unidos con su novio cruzando la frontera ilegalmente. Cuando llegó a Estados Unidos, el supuesto novio obliga a Jennifer a trabajar en prostitución. Jennifer lleva varios meses entregando servicios sexuales contra su voluntad en un departamento en Queens. Un día, Homeland Security Investigations allana el departamento donde Jennifer estaba trabajando. Jennifer entrega información acerca de su tratante a los agentes de Homeland Security. Los agentes le dicen que la van a contactar más adelante para continuar con esta investigación y le dan un listado con información de contacto de organizaciones que apoyan a sobrevivientes de la trata, tales como Santuario para Familias. Un mes después, Jennifer llama a la línea de ayuda de Santuario para Familia y es conectada con un abogado de mi equipo. Jennifer nos dice que su abogado de Homeland Security le dijo que le iban a llamar en un mes, pero nadie la llamó. Entonces, ¿qué haría yo en esta primera reunión con Jennifer? Primero, identificar cuáles son los objetivos de Jennifer y qué tipo de ayuda necesita. Por ejemplo, Jennifer es una migrante indocumentada y quiere regularizar su estatus migratorio. Ahí yo le explicaría qué visas están disponibles y cuáles son los requisitos. Revisaríamos qué pasó ese día con Homeland Security. Le explicaría qué hace Homeland Security y qué pasa cuando la policía da inicio a una investigación. Le explicaría también el rol del abogado de la víctima y le preguntaría si quiere contar con ese apoyo durante la investigación. Le explicaría que esto significa que un abogado la va a representar y acompañar en todas sus interacciones con la policía de ahora en adelante. Si Jennifer quiere contar con ese servicio, veremos si mi equipo tiene capacidad para tomar el caso y si es así, Jennifer retiene los servicios de un abogado gratuito. Entonces, una vez que comienza la representación, le explicaría a Jennifer que para poder representarla correctamente necesito entender bien su historia y todo lo que llevó a la situación de trata. Le voy a explicar que también existe una protección de confidencialidad en que el abogado no puede compartir nada que el cliente le diga sin tener su consentimiento. Además, le explicaría a Jennifer o sea, identificaría junto a Jennifer que si requiere apoyo adicional en otras áreas, tales como vivienda, alimentación, terapia, en la iniciativa contra la trata contamos con un tremendo equipo, y tremendo me refiero en su calidad humana y sus capacidades para lograr cosas para nuestros sobrevivientes que las pueden ayudar a navegar el sistema de beneficios públicos. Además, en Santuario tenemos un departamento clínico con terapeutas especializadas en trauma, entonces también podríamos hacer una derivación allá. También le explicaría a Jennifer eh, porque se acuerdan que Jennifer al principio dijo que tenía un abogado de Homeland, y y muchas veces escuchamos esas confusiones de parte de nuestros clientes,
Y ahí yo les explicaría que Homeland en verdad es la policía, no es un abogado, y que como policía representan a la sociedad como un todo y no necesariamente a ellos, y que por eso se hace necesario que haya un abogado de la víctima que la esté representando a ella exclusivamente. El proceso penal que comenzó con esta investigación de Homeland Security es largo y tiene distintas etapas. Y yo le explicaría a Jennifer que durante meses puede que no pase nada, que en realidad no es que no esté pasando nada, es que y, la policía está haciendo su investigación eh, independientemente. O sea, por ejemplo, con las cosas que Jennifer dijo, ellos tienen que ir a ver si, por ejemplo, Jennifer dijo que esto pasaba en el departamento de Queens, donde ocurrió el allanamiento, pero también en otro departamento en Brooklyn. Entonces, ellos tienen que corroborar si, qué está pasando en ese departamento en Brooklyn. Todo eso toma tiempo y no quiere decir que no se esté avanzando en la investigación, solo quiere decir que durante esos momentos no se necesita que la víctima esté eh, activamente participando. Entonces, cuando estamos en esos tiempos de espera, son buenos momentos para que nuestro cliente interactúe con nuestras trabajadoras sociales, para que empiece terapia, cosa que cuando el caso se reactive, el cliente ya tenga algún tipo de estabilidad. ¿Cuándo se reactivan estos procesos? Con el arresto del tratante y luego con el inicio del juicio. Durante este proceso, y si la víctima está cooperando activamente, el abogado de la víctima empuja para que la víctima obtenga algo que se llama continued presence o presencia continua, que es un beneficio migratorio que incluye autorización para trabajar y está disponible para víctimas que se encuentran colaborando activamente en una investigación de trata de personas. Ahora les quiero contar un poco de el Vacatur, su nombre en inglés es Vacatur, lo van a escuchar como Vacatur, y esto es un recurso de nulidad que busca anular condenas que tuvieron sobrevivientes de la trata por delitos que cometieron en conexión con su experiencia de trata. Entonces, el vacatur es un recurso de nulidad que existe en Nueva York y en otros estados que les permite a un sobreviviente de la trata de personas borrar sus antecedentes penales que correspondan a condenas por delitos que hubiesen cometido cuando estaban bajo el control de su tratante e incluso en términos más amplios, condenas que tuvieran conexión con su experiencia de trata. Aquí les quiero contar un poco de historia legislativa. En el año 2010, Nueva York fue el primer estado en Estados Unidos en promulgar una ley que permitiera a los sobrevivientes de la trata anular las condenas que tuvieran como resultado de su experiencia de trata. Inicialmente, esta ley solo permitía anular ciertas condenas, específicamente condenas de prostitución. Si bien esta ley fue un gran paso en la dirección correcta para reparar el daño causado por el sistema penal contra las víctimas, la ley era insuficiente porque no recogía otras actividades ilegales que los tratantes comúnmente obligan a sus víctimas a cometer. Me refiero a delitos como tenencia de drogas, robos pequeños e incluso posesión de armas. Entonces, en noviembre de 2021, la ley de Vacatur se expande y hoy se aplica a todas las condenas donde el sobreviviente de trata participó como resultado de ser víctima de trata laboral o sexual. Además, la modificación de esta ley incluyó que se eliminara el requisito que exigía demostrar rehabilitación por parte de la víctima, que cuando antes era solo en delitos de prostitución, como que había que demostrar que la persona no había vuelto a caer en prostitución. Eso ya no es necesario. Además, se establece expresamente la confidencialidad del proceso, es decir, que todos los documentos que se presentan ante el tribunal para que se logre este borrado de antecedentes se presentan de forma secreta y no se transforman en información pública en ningún momento. Los registros de este procedimiento quedarán sellados. Y además se considera que, y este es lo que le dicen un legalismo, pero que es bastante importante, es que se considera que la condena se va a anular por un defecto jurídico. Es decir, que hay un reconocimiento de que la víctima nunca debiese haber sido condenada, porque su consentimiento al cometer ese delito se encontraba viciado porque lo estaba cometiendo porque
poder y control que su tratante estaba ejerciendo sobre ella. Esto es importante sobre todo para efectos migratorios, porque cuando se postula una visa hay que informar sobre todas las condenas que alguien puede tener. Y con este vacatur estaríamos eliminando condenas y llevando a la persona al estado que se encontraba antes de que hubiese cometido esos delitos. El vacatur es importante para migrantes y para no migrantes, porque tener antecedentes penales es perjudicial en muchas áreas, a la hora de encontrar trabajo, de arrendar una propiedad, y a través del vacatur la persona tiene la oportunidad de limpiar sus antecedentes, evitar esas consecuencias negativas y partir de cero. Ahora les quiero dar un ejemplo de un caso de vacatur. Este es el caso de Alex, que tiene 47 años, es nacida y criada en el Bronx, en Nueva York, o sea, es ciudadana norteamericana. Y ella cuando estaba en el colegio era una alumna estrella, especialmente buena en matemáticas, quería ser ingeniera, pero a los 13 años el novio de su mamá empezó a abusar sexualmente de ella. Y, y esto lo hacía el novio de la mamá cuando la mamá de Alex estaba en el trabajo, entonces la mamá de Alex nunca vio esta situación. Pero Alex le dijo a su mamá lo que estaba pasando. Sin embargo, su mamá no le creyó e incluso le dijo a Alex que no volviera a repetir algo así, que nunca nadie le iba a creer. Así que Alex sintió que no le quedaba otra alternativa que irse de la casa. Poco tiempo después, Alex es reclutada por un tratante que la había encontrado durmiendo en el metro. Durante los siguientes 25 años, Alex es obligada por varios tratantes a ejercer la prostitución y durante estos 25 años es arrestada varias veces, tanto por prostitución como por posesión de drogas, como robo y pequeños asaltos. Tiene un prontuario largo de antecedentes penales que incluye 35 condenas. Ni la policía, ni el fiscal, ni un juez, ni nadie en la corte, en todas estas oportunidades que ella fue al tribunal, le preguntó si necesitaba ayuda. Luego de que un cliente golpeara a Alex brutalmente, Alex va al hospital. En el hospital la visita un detective que le quiere hacer preguntas sobre esta golpiza para tratar de identificar al sospechoso que la golpeó, pero Alex no quiere hablar con el detective, basada en que ha sido arrestada muchas veces por detectives y policías y no confía en el sistema. Y muchas veces con toda razón. Pero en el hospital hay una trabajadora social que sospecha que Alex puede ser una víctima de la trata de personas y esta trabajadora social conecta a Alex con Santuario para Familias. Entonces, igual que como hicimos con Jennifer, un abogado va a conversar con Alex y va a identificar cuáles son los objetivos de Alex. Puede ser denunciar a la persona que la golpeó, puede ser ayuda para pagar los costos médicos de esta intervención en el hospital, puede ser encontrar una vivienda segura o puede ser todas las anteriores. El abogado le va a explicar a Alex que existe esta ley de vacatur y que puede que las 35 condenas que ha acumulado a través de los años se puedan anular si es que están conectadas con su experiencia de trata. La decisión de llevar adelante un proceso de vacatur depende absolutamente de Alex. El rol del abogado es ayudarla a tomar esta decisión. Y si bien el vacatur es una excelente herramienta para los sobrevivientes de la trata, hay otros aspectos que van a impactar la decisión de Alex. Por ejemplo, sus experiencias previas con el sistema de justicia. Como hablábamos antes, puede que Alex haya tenido malas experiencias en el sistema, que haya tratado de pedir ayuda a la policía o a un fiscal o a un juez y no la hayan escuchado. Y además, el trauma de la experiencia de trata, porque un proceso de vacatur requiere hablar sobre lo que ocurrió, hay que hacer la conexión entre la experiencia de trata y cada incidente específico. Entonces, el abogado va a ayudar a Alex a analizar los pros y los contras de este proceso y si Alex quiere llevar adelante el proceso, el abogado presentará la moción al fiscal y luego al juez, pero también si Alex no quiere llevar a cabo el proceso de vacatur, eso no quiere decir que pierda la posibilidad de ser cliente de Santuario, sino que simplemente se le va a ayudar en otras áreas. El proceso de vacatur en sí consiste en que
una vez que se empieza, el abogado recaba toda la información de la víctima y luego habla con el fiscal que fue el encargado de llevar esos casos a juicio, o sea, con la oficina del fiscal, no con el fiscal particular. Y muchas veces el fiscal incluso va a dar su consentimiento frente a estas mociones que se van a presentar luego a un juez. Entonces, están en la audiencia frente al juez el abogado de la víctima y el fiscal, y muchas veces están todos de acuerdo en que estos delitos debiesen eliminarse del registro de condenas de la persona. Otras veces el fiscal no está de acuerdo y hay que pelearlo un poco más, pero, pero se puede 100% ser exitoso. Ahora les quiero hablar también de la colaboración que hacemos con abogados defensores. A veces hay sobrevivientes de la trata que son arrestados y se encuentran representados por un abogado defensor que le otorgaron en el tribunal mismo. Pero no todos los abogados tienen experiencia trabajando con sobrevivientes de la trata. Entonces nosotros colaboramos con estos abogados defensores para entregarles contexto acerca de lo que es la trata de personas, explicando los mecanismos de poder y control, porque hay dinámicas que son muy específicas de la trata de personas que no todo el mundo está familiarizado y que van a ayudar mucho en cuanto a las circunstancias mitigantes, que esto es cuando uno le está explicando al juez el caso y por qué una persona puede haber realizado un acto eh, u otro. Entonces, además le vamos a explicar al abogado defensor las consecuencias migratorias que tiene una condena para tratar de que se busquen soluciones eh, o un resultado a este proceso penal que no tengan las consecuencias negativas del proceso penal. Em, bueno, ahora quiero terminar esta presentación con lo mismo que les comentaba la vez pasada: qué hacer cuando ustedes ven a una persona o sospechan que alguien está en una situación de trata. Lo primero es que nunca tienen que intervenir solos, porque eso los puede poner en peligro tanto a ustedes como a la víctima. Y que si tienen acceso directo a una persona que sospechan que es sobreviviente de la trata, y pueden hablar en privado con ella, es importante cuidar el tono de la conversación y evitar que esa persona se sienta juzgada. Hay muchas barreras que impiden a una persona salirse de una situación de trata, como amenazas de violencia hacia ella o su familia, eh, amenazas de deportación y incluso a veces lealtad y amor frente al tratante. Porque como hablamos en la sesión pasada, muchas veces los tratantes convencen a sus víctimas con promesas de amor, de crear una familia juntos, de un futuro mejor en Estados Unidos. Entonces es importante que el acercamiento que uno hace a una víctima sea cuidadoso y con empatía, poniéndose en el lugar del otro. Preguntarle directamente a la persona cómo puedo apoyarte y cómo hacerlo logísticamente, haciendo como un plan de seguridad. Por ejemplo, es muy importante, una ayuda bien concreta es que una persona se memorice tu número de teléfono, porque si se escapa, probablemente se va a escapar sin un teléfono con contacto, o de hecho probablemente no tenía acceso a un teléfono personal cuando estaba bajo su tratante. Entonces, si memorizaron el teléfono de una persona de confianza, pueden pedirle ayuda a esa persona, etc. Si, si alguien en este grupo ha vivido una experiencia de trata o conoce a alguien que ha vivido una experiencia de trata o tiene dudas sobre qué es la trata de personas y quieren asesorarse legalmente, mi equipo, la Iniciativa contra la Trata de Personas de Santuario, tiene una línea de ayuda exclusiva, así que nos pueden llamar al 347-704-4500. Ahí ustedes pueden dejar un mensaje que será escuchado por alguno de los abogados y se les responderá dentro de esa semana o la siguiente. Además, pueden llamar a la línea de ayuda nacional, que tiene un teléfono. Y, y también nosotros en el Santuario para Familias tenemos una línea, una cuenta de correo electrónico, por si nos quieren escribir por ahí. Y con esto finalizamos la presentación. Ahora vamos a dar paso a preguntas. Voy a ver si
mis copresentadores están de vuelta en el otro grupo o si vamos a partir contestando preguntas aquí. All right, I think we're good to go. Thank you again, everyone. We're going to start with the Q&A. Please use the Q&A box. It's in the bottom of your Zoom kind of tools, and it says Q&A. It's to the right of the shared screen. And so everyone knows all questions will be translated into Spanish and Mandarin Chinese, as well as the answers. As I was exiting my room, I got a question, so I'm gonna say it in English and then I'll translate. Do you want me to give my response in Spanish and you want to continue in English, Jessie, and then Kathy? Okay. That sounds great. Okay. So, la pregunta que recibí es sobre los intervinientes en el proceso penal. Entonces voy a hacer una pequeña recapitulación ahí. Tenemos a la policía, que son los que empiezan la investigación. Luego la investigación la va a continuar tal, que es el encargado de llevar el caso ante un tribunal. Una vez que ya que el caso va a tribunal, hay un acusado, que va a ser la persona que se piensa que cometió el delito, que en los casos de trata va a ser el tratante, pero en cualquier otro delito puede ser el que cometió el robo o el que cometió la violación. Ese es el acusado. Y el acusado tiene un abogado defensor. Ahora también yo les había estado hablando del abogado de la víctima. El abogado de la víctima participa en la etapa previa al juicio, es decir, durante la etapa investigativa, apoyando a la víctima en sus reuniones con la policía y la fiscalía cuando se están recabando antecedentes sobre lo que ocurrió. Y luego, durante el juicio, el abogado de la víctima no participa. Esto es diferente de lo que ocurre en Latinoamérica y por eso se crean algunas confusiones, porque en Latinoamérica el abogado de la víctima participa en la audiencia misma. Puede hacer preguntas, puede hacer objeciones, pero aquí en Estados Unidos eso no existe. El abogado de la víctima apoya en la etapa previa y luego cuando hay una condena, el abogado de la víctima va a apoyar a la víctima si quiere entregar lo que se llama un Victim Impact Statement, que es la oportunidad que tiene la víctima de decirle al juez directamente cómo el delito la afectó y que quiere que eso se tome en consideración a la hora de que el juez determine cuál va a ser la sentencia contra el condenado. Entonces ahí me avisan por el chat si se entendió o si hay alguna clarificación. Sí, gracias. Me quedó clara la respuesta. Tengo una segunda pregunta. Ok, si puedes ponerla en el chat, Ángela, mientras Jessica contesta en inglés y Katy en mandarín. So I'm not going to remember all of that, but the question posed was sort of to ask for a review of who the players are in the Criminal Justice Center. And so Barbara gave a brief overview of the players, and I could do that again. So in a typical courtroom setting or in a criminal hearing, there will be the prosecutor. If you remember the visual that we had up on the screen of those two desks in front of the judge, the prosecutor, whether it's a state or federal prosecutor, is representing the interests of the people of the state or the United States on behalf of the government, right? This is the person or the body that's bringing a case against the accused person, the person being charged with a crime. So for example, maybe it's a trafficker being charged with sex trafficking, alien smuggling, criminal conspiracy. That person, the accused person, has a constitutional right to counsel. That person is a defense attorney, either appointed by the court or privately paid for. And the case is against the accused person.
A victim witness in the United States doesn't have the same constitutional right to counsel. In Latin America, from what I've learned from Barbara, the victim witness has their own attorney to defend their rights and who actually has a direct role in the actual investigation and prosecution on behalf of the victim. In the United States, the victim has advocates that may participate, like at Sanctuary for Families. We're not part of the actual criminal procedure. We're not allowed to produce evidence, but we are there to represent the interests of the victim in liaising with law enforcement and to help them, for example, draft a victim impact statement, create a draft of affidavit of loss or the criminal restitution or the amount of money they're trying to get back for what happened to them. So there are, various differences in the different systems of law. And I think I captured that all. Did I miss anything? OK，刚才问题问的就是想再了解一下我们刚才说的，就是谁是刑事司法系统里的主要的相关法，所以这个系统里边主要的相关法，第一就是警察和检察官或者是执法部门，这些人物代表的是所谓的人民，比如说纽约州的人民或者是美国公民，就是为了美国社会来就是起诉就是比如说人贩子或者是其他犯罪的人。那么被起诉的那一个人在宪法里边是有权利可以有自己的律师。这个律师会帮他就是维护一下他自己的权益，会帮他就是他的辩护律师。那么我们的客户如果当做受害者证人的话，其实在宪法上没有相关的有律师的权益。这个跟有一些拉丁美洲的国家不大一样，好像有一些其他的国家是可以允许受害者证人把他们自己的律师带到法庭那儿去上庭，但是在美国是不可以的。那我们这边如果我们的律师是帮我们的客户去当这种受害者证人的话，我们是可以就是帮他跟美国的执法部门合作，或者是给那个检察官搜集一些资料。我们自己不能去上庭，不能就是直接给法官提供任何证据，但是我们可以就是在准备的过程中帮助受害者，还有帮助执法部门就是准备一下案子。Nini, if you have anything to add to my translation. Just one term that might help a little bit with them to understand. 就是在警察和这个他们代表人民的这一方在咱们国内这个叫做公诉方，就这个公诉方和被告方在法庭上是对立的关系。这个公诉方就是代表的是人民。然后他们会起诉对这个社会造成任何伤害的人，都是由公检方来起诉的。Other questions? ¿Alguien más tiene preguntas? También las pueden hacer verbalmente, se pueden sacar el mute. Ángela, ¿usted tenía otra pregunta? Yes, thank you. Okay, I had a second question regarding to vacatur. A una víctima que ha sido sometida durante su cautiverio, lo que fuera a delinquir para la investigación, como lo mencionó nuestra compañera,
se le puede borrar todo ese récord criminal, pero la víctima debe mostrar pruebas de demostrar que fue sometida por un abuso, fue coercionada, fue obligada. Ella requiere mostrar pruebas. Muchas veces nuestras clientas no guardan, no tienen. ¿Cómo uno puede ayudar a una clienta en un momento dado? Preguntarle esa historia y darle esa información. La experiencia que nos contó nuestra expositora fue muy interesante porque el darle información a las clientas motiva a que se abran a una oportunidad diferente. Entonces la pregunta concreta es, ¿se requiere que ellas tengan pruebas para demostrar que fueron sometidas y obligadas a delinquir? Esa es my question. Thank you. Do you want me to answer first in English, Barbara, or do you want to take it first in Spanish? Voy a partir en español y de ahí te lo envío. Okay. Buena pregunta, Ángela. No se requiere corroboración y evidencia física en estos casos de Vacatur. Lo que se requiere sí es una declaración de la víctima en sus propias palabras contando su experiencia de trata. Por eso es que es importante que el abogado de la víctima y la sobreviviente tengan una conversación extensa y honesta sobre lo que fue su experiencia, y el abogado va a recabar toda esta experiencia por escrito en una declaración que en mi experiencia tienen entre 7 y 10 páginas, en que se cuenta todo el abuso y la situación de trata que la persona haya sufrido. Y esto es suficiente como evidencia. Además, el abogado presenta una parte de esta moción que se presenta, el abogado testifica que en base a su experiencia y al análisis de credibilidad que hizo de la víctima, considera que el relato es certero. Entonces, no es necesario que una víctima tenga reportes de policía de hace 10 años, no, esto es en base al testimonio que la víctima le da a su propio abogado. A veces puede que el juez, o sea, luego una vez que se presenta esto, el abogado irá con la víctima a la fiscalía, y ahí puede que el fiscal tenga preguntas acerca de este relato escrito, pero a veces puede que con el relato escrito sea suficiente. Pero van a ser solo preguntas como en tono de conversación y no una presentación de evidencia de tipo juicio. No sé si me faltó algo, Jessie. Just that if there is government issued, and I'll translate all of this into English after, but my additional thought would be, if there is a government issued confirmation of the individual's victimization, such as an OTDA, HHS, T visa, that will be considered before the court prima facie evidence of that person's victimization. Jessie agregó un muy buen punto, que es que nosotros a los sobrevivientes de la trata muchas veces les conseguimos algún tipo de certificación de parte del Estado o del gobierno federal que las identifica como víctimas de la trata. Entonces, si yo tengo un certificado del Estado de Nueva York que dice que a Juanita se le reconoce como víctima de la trata, eso va a servir como evidencia en que al solo tenerla a la vista ya se va a considerar que la persona es una sobreviviente de la trata. So the question posed is, many survivors do not have physical evidence of their victimization. Are survivors who only have their story eligible to vacate their convictions? And the answer is yes. You do not need any corroborating evidence. The evidence is the person's declaration or sworn affidavit that they were a victim of trafficking under state or federal law. And that declaration is often very detailed and has to go through the elements to make out the crime committed against them. Many clients do have some form of corroborative evidence, like a notebook that they were forced to write down the numbers of drivers, or receipts of MoneyGrams sent back to the home country,
or that the person was already arrested and prosecuted for sex trafficking, or or other types of evidence, but many clients do not. And so it's not necessary. The one thing that is very helpful that's embedded in the statute is that if there's a government issued document that confirms their victimization, this is prima facie evidence, and you need very little else to prove that that person was a survivor of trafficking.刚才问的问题很好，就是问一下，如果受害者没有直接的证据的话，能不能还是把以前的定罪就是用那个撤销诉讼的方式来就是从他们的犯罪记录抹下来？所以答案就是是可以的，其实不需要什么其他的证据，最重要的证据就是受害者的自己的故事。当做他们的律师，我们会帮受害者写一个很详细的宣誓书。这个宣誓书会包括他就是所有的贩卖的经验的一些细节。我们必须是把这些细节都加进去，这样就可以证明一下这个人确实是人口贩卖的受害者，并且他们以前犯过的罪是跟人口贩卖有关系。有的时候会有一些客户有一些就是小的证据，比如说他们在那时候可能存在一个就是一个本子里边写一些笔记或者是可能以前给其他的国家打钱或者是甚至有一些人贩子可能已经进监狱了，已经被告了，这些都可以当做一些其他的支持宣誓书的证据。但是我们也有很多的客户任何证据都没有，只有宣誓书，这个也可以。然后最后也想说一下，就是这个法律里边其实里边说的是，如果有政府的什么文件可以证明一下这个人是人口贩卖的受害者，这是一个很重要的证据，可以就是帮助撤销诉讼所以这个政府下来的证明其实是比较容易可以拿到的。我们如果当你的律师的话，是可以帮你去申请。Jessie, we have another question in the chat. To start the reporting process, what information is important to have about the trafficker? So there's no threshold that you need to meet in order to report a crime committed against you. Some clients know quite a bit about their trafficker, their complete legal name, their date of birth, where they live, where they're from, their family members, what ring they're a part of, their Facebook handle. Some clients do not have much information. Some clients maybe only know the apodo or the nickname of the client or have very little information. There is no minimum threshold to report a crime committed against you. In working with your attorney, though, the attorney will help the client to be able to think of things that could be helpful for a crime to be investigated. Maybe she doesn't know the name of the trafficker, but perhaps she remembers the address of a brothel, or perhaps she remembers the name of the taxi driver that picked her up from the airport and brought her back to the family style hotel. So the part of the attorney in this aspect is really important for helping to think of really creative ways to give information that would justify opening up an investigation. And oftentimes for our clients, the traffickers may already be on law enforcement's radar. So they may say, well, we already know this person with that particular nickname, and maybe able to flesh out more questions for the client. Nos estaban preguntando cuál es la información importante acerca del tratante que hay que entregar cuando se hace una denuncia. Lo cierto es que cuando uno quiere reportar que la comisión de un delito, no hay un mínimo de información. Hay que reportar, lo primero es que ocurrió un cierto hecho que es delito, y
y va a variar caso por caso. Algunos clientes tienen mucha información acerca de la persona de quién fue su tratante, pueden tener su nombre completo, su dirección, su teléfono, pero otras veces pueden solo saber el apodo o solo saber el barrio donde algo ocurrió. Pero eso no quiere decir que no vaya a ser suficiente, solo que estas son las cosas que en conversación con su abogado van a poder ir encontrando maneras creativas de ir ordenando la información que se tiene y de conseguir otras cosas, como por ejemplo si una clienta me dice, me acuerdo que fue un hotel en Brooklyn, arriba de un deli que era de tal forma, entonces nos ponemos a buscar en Google Maps, a ver si reconoce una calle acá, una parada del metro, y ahí podemos ir buscando la dirección exacta. O por ejemplo, la clienta solo sabe el apodo de su tratante, pero cuando hablamos con la policía, el tratante ya estaba en el radar de la policía y lo conocen por su apodo. Entonces, no hay que sentirse desmotivado porque, quizás no tengo tanta información. Al final la información va saliendo en base a conversaciones con tu abogado, y ahí en conjunto van a tener más cosas que aportarle a la policía. 刚才问的问题就是，如果想跟美国调查局合作的话，是不是有什么必须有的关于人贩子的信息吗？答案是其实没有什么就是必须有的信息，跟美国调查局合作也没有什么就是最低的条件必须去符合。有一些人对人贩子特别了解，知道他们的真名字，知道他们的出生日期啊，知道他们的亲戚等等消息。但是我们也有一些客户只知道人贩子的小名，就是别人怎么称呼他。但是这种情况也可以去给那个美国调查局报告关于人贩子的消息。我们也可以帮助受害者看一看他们是不是记得其他的信息，比如说如果可以记住一个地址的话，或者是记住其他人的名字，比如说帮着人贩子的司机，或者是其他的人物。还有有的时候执法部门那儿其实已经知道有这个人贩子，所以如果我们过去给他们说，这是这个人贩子的小名，不知道你是不是感兴趣再了解一下吗？他们可能会已经知道这个人物，然后想就是跟客户再谈一谈。All right. Do we have any more questions? ¿Alguien tiene más preguntas? Okay. Well, thank you all so much for joining our presentation again. I put my email in the chat. Please feel free to reach out to me if you would like the recording. I'll let you all translate. Muchas gracias por venir a esta presentación. Alea les compartió su email por si le quieren pedir la grabación de esta presentación. Además, yo les estoy poniendo aquí en el chat el número de teléfono de la línea de ayuda del Iniciativo contra la Trata y nuestro correo electrónico. Ángela pregunta si puede tener una copia de esta presentación. Sí, escríbele un mail a Lía. Y con esto me despido y I give the floor to Kathy and Nini. 谢谢大家来参加我们这个研讨会。那么如果你们将来还有问题的话，可以给我们发邮件。Barbara 把我们的热线电话号码还有我们的电子邮箱都在 chat 里边写上了。另外，如果你想拿到这个研讨会的视频的话，也可以给 Alea 发邮件。他的电子邮箱也在 chat 里边，就是 ajones@sffny.org。